Bueno, bienvenidos a la tercera parte del curso. Esta es una de las partes más divertidas ya que aquí hablaremos sobre los instrumentos de inversión y veremos ejemplos de portafolios de inversión que pudieran utilizar para crear los suyos. Comenzaremos hablando sobre los ETFs, finalmente. Después evaluaremos sus perfiles como inversionistas. Veremos ejemplos de portafolios de inversión y por último algunas estrategias para invertir. Los ETFs básicamente son un fondo de inversión administrado por una compañía de inversiones que se pueden comprar y vender a través de la bolsa de valores y que normalmente replican el desempeño de un índice. Los ETFs tienen varios beneficios. El primero es que a través de los ETFs puedes adquirir una participación en varias compañías de diferentes industrias y tamaños utilizando un solo instrumento de inversión. Además, como es un instrumento que transacciona en la bolsa de valores, lo puedes comprar y vender inmediatamente. Y por último, el administrador del fondo se encarga de que el desempeño del fondo de inversiones, el ETF, replique el desempeño del índice que éste sigue. Las características principales de los ETFs incluyen el administrador del ETF. Aquí pueden ver algunos ejemplos de administradores de inversión. Compañías como BlackRock, Vanguard, State Street e Invesco son las compañías más grandes de administración de inversiones del mundo y son los administradores de los ETFs que veremos en los ejemplos a continuación. El segmento del índice que replican puede ser un índice que mide el desempeño de un mercado, una industria o un tema. El ETF puede ser activo o pasivo. El ETF pasivo son los ETFs que su única función es replicar el índice, mientras que los ETFs activos no siguen ningún índice y básicamente les estás otorgando tu capital a una compañía de administración de inversiones para que ellos identifiquen las mejores oportunidades de inversión. Nosotros nos enfocaremos principalmente en los ETFs pasivos. Sin embargo, hacemos mención a los ETFs activos ya que son unos buenos instrumentos para invertir en temas específicos como por ejemplo la innovación y la inteligencia artificial. Y por último, la comisión que cobra el administrador por el manejo del ETF. Los ETFs son identificados por su ticker. El ticker no es más que un código que se utiliza en una bolsa de valores para identificar las acciones de una compañía o un fondo. Aquí pueden ver algunos ejemplos de ETFs. Por sus tickers, los administradores, el segmento o tema que replica el índice que siguen, si es un ETF activo o pasivo, y la comisión que cobran por la administración del ETF. Pueden apreciar que el fondo activo cobra una comisión más alta, ya que su enfoque es identificar las mejores compañías para ciertos temas o industrias específicas. Ya varias veces he comentado que un ETF replica un índice. Ahora veremos cómo. Básicamente lo único que hace el administrador es comprar acciones de las mismas compañías que conforman el índice con la misma participación que tiene cada compañía dentro del índice. Es decir, el ETF se construye igual que el índice. Los índices pueden medir el desempeño de distintos grupos de compañías y hay tres principales variables de distinción. El estilo, que quiere decir que el índice incluye compañías en crecimiento o compañías de valor. Las compañías en crecimiento son compañías de menor trayectoria que reflejan un rápido crecimiento en ventas, pero que sus ganancias son menos estables, como por ejemplo una compañía como Tesla. Y las compañías de valor son compañías con más trayectoria en industrias más tradicionales que cuentan con menos oportunidades de crecimiento, pero que generan una fuente dependiente y estable de ingresos, como por ejemplo un Walmart. El tamaño, que se refiere al tamaño de las compañías pequeñas son aquellas que tienen un valor menor a 2 billones de dólares.
Las medianas son aquellas con un valor entre 2 y 10 billones de dólares y las compañías grandes que son las que tienen un valor mayor a 10 billones de dólares. Y por último, el mercado, industria o tema en el que se enfocan, por ejemplo, el mercado global o el mercado de Estados Unidos, una industria en específico, por ejemplo, la industria de tecnología o la industria de energía, o un tema como por ejemplo la inteligencia artificial. La combinación de estas tres variables diferencian los distintos índices que existen. Aquí podemos ver distintos ETFs y los clasificamos por estilo y tamaño del índice que siguen. Además de lo que ya vimos, está la categoría mixta, en donde no tiene un enfoque en particular en el estilo o tamaño de las compañías. Por ejemplo, puede ser un índice de compañías de crecimiento que puede incluir tanto compañías pequeñas como medianas y grandes. Adicionalmente, están los ETFs con enfoque internacional. Debido a la popularidad del mercado de Estados Unidos, muchos ETFs tienen un enfoque local. Para poder diversificar más allá de las compañías e industrias, existen los ETFs con un enfoque internacional, que te permiten diversificar a nivel de mercados. Abajo les detallo algunas páginas en donde pueden encontrar más información sobre los ETFs que presento en la tabla. Además, existen los ETFs de industrias o temáticos. Por lo general, los índices de industria o temáticos no hacen distinción entre estilo o tamaño. Invierten en la industria o en el tema para hacer una fiel representación de toda la industria o el tema, independientemente del tamaño o estilo de las compañías que lo componen. Ahora veremos lo que se llama el perfil del inversionista. Básicamente, tu perfil de inversionista definirá el tipo de ETFs que vas a comprar para tu portafolio de inversión. Y este va a depender de tu horizonte de inversión y tu tolerancia al riesgo. Definir tu perfil de inversionista es importante debido a la relación riesgo-retorno. En vez de pensar primero en el retorno que quieres, debes comenzar por definir el nivel de riesgo con el que te sientes cómodo. Para definir su perfil de inversionista, ahora les haré una serie de preguntas y deberán elegir entre las opciones. Si pueden, vayan apuntando sus respuestas. Primero comencemos con el horizonte de inversión. ¿Qué tan largo es tu horizonte de inversión? ¿Menor a 7 años, entre 7 y 15 años o mayor a 15 años? Ahora pasaremos a evaluar tu nivel de tolerancia al riesgo. De los tres portafolios, ¿cuál prefieres? El portafolio A, con una menor variabilidad de retorno, pero con menos potencial. El portafolio B, con una variabilidad moderada y un retorno moderado. O el portafolio C, con una variabilidad alta, pero con un alto potencial de retorno. ¿Cómo te sientes con respecto a la relación riesgo-retorno? ¿Estás más enfocado en posibles pérdidas y el retorno es un aspecto secundario? ¿Tanto el retorno como las posibles pérdidas tienen la misma importancia? ¿O estás más enfocado en el retorno potencial que en las posibles pérdidas de capital? ¿Qué portafolio prefieres? ¿El portafolio A, con un retorno a largo plazo de 4%, pero a corto plazo con poca variación? ¿El portafolio B, con un retorno a largo plazo de 5,5%, pero a corto plazo una variación moderada? ¿O el portafolio C, con un retorno a largo plazo de 7%, pero con una variación alta en el corto plazo? Finalmente, con tus respuestas a las preguntas, define el tipo de portafolio que debes construir según tu perfil de inversionista. Si tu horizonte de inversión es corto y tu tolerancia al riesgo es baja, debes construir un portafolio conservador. Si tu horizonte de inversión es corto, pero tu tolerancia al riesgo es alta, debes construir un portafolio moderado. Por otro lado, si tu horizonte de inversión es largo y tu tolerancia al riesgo es baja, debes construir un portafolio moderado también. Y si tu horizonte de inversión es largo y tu tolerancia al riesgo es alta, puedes construir un portafolio de mayor riesgo. Lo único que quiero poder decir con los colores es que, por razones que ya he explicado antes,
siempre les voy a sugerir mantener un horizonte de inversión de largo plazo. Y por otro lado, lo que menos recomiendo es tener un portafolio moderado o de mayor riesgo a corto plazo. La comparación entre un portafolio conservador y uno de mayor riesgo no es blanco y negro. Un portafolio conservador suele estar más diversificado, con la gran mayoría de sus inversiones en empresas estables de industrias maduras y por lo tanto presentan un menor potencial de retorno. Por el otro lado está un portafolio de mayor riesgo, que suele estar menos diversificado, enfocado principalmente en empresas de crecimiento e industrias con gran potencial y por lo tanto presenta un mayor potencial de retorno. En el medio está el portafolio moderado. Aquí podemos ver entre las distintas variables de distinción de los índices cuáles presentan mayor o menor riesgo y por lo tanto mayor o menor potencial de retorno. Las empresas en crecimiento presentan más riesgo y más potencial de retorno que las empresas de valor. Las empresas pequeñas presentan más riesgo y potencial de retorno que las empresas grandes. Los índices enfocados en el mercado global presentan menor riesgo y potencial de retorno que los índices enfocados en un solo mercado. Y a nivel de industrias y temas, una industria como la de energía, que es altamente regulada, presenta menos riesgo y potencial de retorno que una industria como la de inteligencia artificial. Ahora veremos distintos ejemplos de portafolios, desde conservador hasta mayor riesgo. Este portafolio conservador, por ejemplo, incluye los ETFs BTI y BT, ambos índices de mercado con estilos y tamaños mixtos, uno con enfoque en Estados Unidos y el otro con enfoque global. Ambos presentan comisiones bajas y les hemos asignado una distribución de capital de 50% al BTI y 50% al BT. Utilizando estos dos índices para construir nuestro portafolio, así sería nuestra exposición por estilo, tamaño e industria, y el retorno anual histórico de los últimos 3, 5 y 10 años. Tómense un momento para ver cada parte con calma. Ahora veremos un portafolio moderado. Pueden ver que hemos añadido ETFs principalmente con estilo de crecimiento y enfocados en tecnología para obtener mayor exposición a compañías e industrias con mayor potencial de crecimiento. Incluimos el VOO, que imita el índice del S&P, el VUG, que sigue un índice de compañías establecidas pero que aún tienen potencial de crecimiento, y el VGT, el QQQM y QQQJ, que son ETFs con exposición principalmente al sector de tecnología. Es importante mencionar que no es necesario utilizar todos estos instrumentos de inversión para obtener un portafolio moderado. Por ejemplo, otra alternativa de portafolio sería tener el VOO, el VT, el QQQM y VGT, cada uno con una distribución de 25%. Así se refleja el portafolio moderado. Pueden ver cómo hay una mayor exposición a compañías en crecimiento y menos exposición internacional, y también la diferencia en la exposición a la industria de tecnología, que pasa de 22% en un portafolio conservador a 39% en este portafolio. En este presentamos un ejemplo de portafolio de mayor riesgo. Básicamente a este portafolio le hemos incluido algunos ETFs temáticos como el ICLN y el IBB y un ETF activo, el ARC. Pueden observar que le hemos dado una participación pequeña de 2,5% a cada uno de estos ETFs para no tener demasiada exposición a un solo tema en particular. Adicionalmente, hemos ido jugando con las distribuciones de capital para ir dándole mayor participación a ETFs con mayor riesgo y mayor potencial de retorno. Así resulta el portafolio de mayor riesgo. Fíjense en la alta concentración en compañías de crecimiento y la industria de tecnología. Sin embargo, pueden ver cómo el retorno histórico de los últimos 1, 3 y 5 años es muy atractivo. Finalmente, aquí pueden ver cada portafolio lado a lado.
El portafolio de mayor riesgo presenta el mayor potencial de retorno según su información histórica, sin embargo, está concentrado en empresas de crecimiento y en la industria de tecnología y tiene poca exposición internacional. Por otro lado, el portafolio conservador presenta un menor potencial de retorno, pero está más diversificado entre estilo y tamaño de las compañías, además que tiene una exposición internacional saludable y tiene una distribución balanceada a nivel de industrias. El portafolio moderado está más o menos en el medio, aunque viéndolo lado a lado, parece estar más del lado agresivo de un portafolio moderado. Pueden jugar con los pesos de los ETFs para obtener su portafolio deseado. Tómense un momento para repasar la tabla con calma. Por último, veremos cómo invertir. Básicamente aquí les quiero presentar la estrategia de promediación de costo o DCA por sus siglas en inglés, Dollar Cost Averaging, que consiste en dividir la inversión en intervalos y montos regulares en el tiempo. Por ejemplo, en la gráfica podrán apreciar el efecto de la estrategia de DCA en un mercado fluctuante. En blanco se puede ver el caso de invertir $800 al inicio del periodo de inversión y el retorno de esa inversión al mes 8, que es 0%. En verde se puede ver el caso de DCA, en donde inviertes $100 por mes por 8 meses. Si se fijan en este ejemplo, el DCA te permite reducir el precio promedio de tu inversión de $10 a $8,16, obteniendo un retorno aproximadamente de 20% utilizando la estrategia del DCA y 0% si hubieras invertido todo de un solo. La limitante de esta estrategia es en el caso de que el precio incremente a un paso en el que nunca disminuya por debajo de tu precio de inversión inicial. En este caso, sale mejor realizar toda la inversión al inicio, ya que con la estrategia del DCA irías encareciendo tu precio promedio. Sin embargo, evaluando la estrategia del DCA en un periodo de largo plazo se puede apreciar su efectividad. Aquí pueden ver el impacto del DCA utilizando el índice del S&P entre el periodo de 1990 a 2020. En la gráfica se evalúan tres escenarios. El primero siendo que inviertes una vez al año por 30 años en el momento del año en que el precio del índice está en su piso, es decir, su precio más bajo del año. El segundo escenario siendo la estrategia de DCA, en donde inviertes montos iguales todos los meses durante 30 años. Y el tercero siendo que inviertes una vez al año por 30 años en el momento del año en que el precio del índice está en su pico, es decir, en su precio más alto del año. Podemos ver que con el DCA logramos aumentar nuestro retorno 1,2% anual versus el escenario del pico. Ya que no queremos tener que estar adivinando cuál es el mejor momento del año para invertir, la estrategia del DCA nos permite ahorrarnos esa preocupación, mantener la disciplina de inversión y aumentar nuestro potencial de retorno. Para concluir, cerremos con las ideas más importantes. Primero, los ETF son excelentes instrumentos de inversión con múltiples ventajas. Tu portafolio va a depender de tu perfil como inversionista. Y por último, la estrategia de promediación del costo ha demostrado ser efectiva a largo plazo.